noches, espero que estén súper bien en este su podcast. ¿Y vos qué pensás? Y bueno, tengo que contarles que de verdad, siempre se los digo, pero esta vez sí es cierto. Esta vez el invitado, bueno, para que ustedes tengan una idea, es periodista, músico, escritor, bueno, puedo seguir, hijo de una leyenda, que yo podría decir que dos leyendas, y mi primo, que tengo, unos 6 meses de estarlo invitando, y de verdad, me llena el corazón montones tenerte aquí. Otto, ¿cómo estás? Espero que estés de verdad tan emocionado como yo. No, yo estoy emocionadísimo porque por fin llegó el día. Costó, pero se pudo, ¿verdad? Nos costó, pero Así es que fueron meses. Así es, exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ese es el precio de la fama. Así es. Ese es el precio de la fama. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, Otto ha sido periodista de profesión, sin embargo, su pasión ha sido básicamente convertir todas esas experiencias que vivió en el periodismo, por una parte, y otra, pues, desarrollar todo su ingenio que le sobra, les digo por experiencia, para escribir unos libros que de hecho ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero primero que nada, pues se los voy a presentar debidamente, ¿verdad? Otigo, mil gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Yo contentísimo de estar por acá para compartir un poquito con tu audiencia que cada día viene creciendo más. Así es, esa es la idea. Sí. Mira, obviamente yo sí me sé la historia, ¿verdad? Pero bueno, como habíamos dicho, sos hijo de una leyenda, ¿verdad? Sos hijo de Otto Vargas, ¿verdad? Del maestro. Muchos de nuestros fans, digámoslo así, conocen de Otto Vargas, del maestro Otto Vargas. Sin embargo, pues hay una gran parte del público de vos que pensás que es joven y que no tiene como mucha noción. Pero me encantaría que me contaras un poquito, para arrancar, de cómo fue la infancia de un chiquito que era hijo de uno de los más grandes directores de orquesta, compositores, etcétera, de la fabulosa de Otto Vargas, que anduvo por todo lado. ¿Cómo fue esa infancia? Fue una infancia muy linda porque, papá la gente lo conoció en dos dimensiones. La primera, como el maestro Otto Vargas, que era el personaje que él interpretaba. Claro. Entonces, era ese señorón de la música que la gente respetaba, que el público adoraba y que, digamos, al salir de la casa, salía vestido con su traje, salía con su colonia Carolina Herrera número 5, sus pastillitas violeta en la bolsa, su lapicero porque tenía que firmar autógrafos. Y un señor que realmente impresionaba mucho, aunque él era pequeñito, pero digamos, su imagen de gran maestro de la música popular costarricense tenía un peso muy, muy grande en este país. Claro. Pero sí, bueno, vos que lo conociste también, sabes que de la puerta de la casa hacia adentro era una persona tan diferente, porque papá, si se quiere, era, pues, podría decirse que hasta muy serio, cuando no estaba en confianza. En la novela de la que vamos a hablar ahora un poquito, yo lo describo a él como el niño tímido de Alajuelita. Él nunca terminó, él nunca buscó la fama lo buscó a él y se empecinó en alcanzarlo, ¿verdad? Pero en la casa era muy diferente, era chistosísimo, era un vacilón, no tomábamos nada en serio dentro de la casa. Una de las cosas más lindas de vivir en mi casa de niño, de adolescente, fue que estaba rodeada de instrumentos, había de todo, cencerros, güiros, había guitarras, estaba el piano, y en algún momento... El saxofón. Sí, exacto. Y a papá en algún momento, no sé, estaba sonando una canción y él agarraba un instrumento, y entonces estaba mi primo Luis, yo agarraba un instrumento, mi primo Luis otro, mi papá otro, y armábamos ahí el vacilón. Entonces, un papá muy cariñoso, muy cariñoso, presente. No era como estar dando besos y abrazos. Ajá. Es más, algo curioso, sí, yo ni siquiera recuerdo que mi papá me dijera, alguna vez en la vida te amo, pero nunca fue necesario que me lo dijera,
porque me lo expresó de 1.000.000 de maneras. Claro. Un hombre realmente lindo, un ser humano maravilloso. Ujú. Igualmente, tu mamá, que fue mi tía, También encantadora. un mujerón también, una mujer preciosa. Sí, Así es que es como la mezcla, o sea, fue como meter a los dos en una licuadora. la materia Y salió prima. este muchachón, por supuesto. Otto, a mí siempre me llamó la atención, porque a pesar de que son 3 hijos, dos mujeres y un hombre, no fue como, o sea, a pesar de que crecieron en un ambiente tan musical y Ajá. tan impregnado de la fama del padrino, porque yo les voy a decir que era mi padrino, entonces yo les sigo diciendo Exacto. padrino, no fue como que no se inclinaron tanto por el tema musical, sino más bien como que cada uno tomó su camino, porque, bueno, Maribel, tu hermana, farmacéutica, Ceci, se fue por otras, Secretaria ejecutiva. por secretaria ejecutiva, y vos que te fuiste por el periodismo. Pero a mí me pasó algo curioso. Cuando yo tenía 15 años, empecé como a coquetear con la música. Yo medio me acuerdo. Entonces un día empecé a decirle, papá, ¿me enseñas a tocar guitarra? Era un maestro muy severo porque para él la música era algo muy sagrado. Entonces, Claro. fíjate que vino y me enseñó una nota, creo que el sol mayor. Me enseñó la colocación de los dedos y le dije, ¿por qué no me enseñas otra nota? Y me dice, no. Hasta que esa nota suene perfecta, no me vengas a buscar. Entonces yo practicaba y practicaba y practicaba. Y cuando ya yo creía tener el sol mayor dominado, fui y lo busqué. Le dije, mira, aquí ya lo tengo, enséñame otra. Me dice, no, ponga los dedos. Con la yema del dedo, así, apenas rasgaba las cuerdas. Y si notaba opacidad, me decía, vaya y practique hasta que sea perfecta. Entonces era terrible, pero bueno, me empezó a gustar, empecé a aprender, a practicar. Y allá como por mis 17, 18 años, como que comencé a andar con grupos de rock. Comencé con uno que se llamaba La Armada, estuve en otro que se llamaba Punto de Quiebra, eran muy pequeñitos en ese entonces, esos grupos no trascendieron. Después anduve con uno que sí sonó más, Ajá. que se llamaba Alerta Roja, ¿verdad? Y te voy a decir algo honestamente, estaba aterrorizado. Él hizo todo lo posible, digo yo, como por desmotivarme. A mí nunca me dijo, ustedes suenan bien, o nunca me dijo eso, porque yo entiendo que su corazón de papá, que el ambiente a lo mejor puede ser muy pesado. Claro, Que si uno no está bien centrado, se pierde. Majando Claro. puntos ahí. No, En una exacto. bodega. Y tocando rock, porque por lo menos si hubiera sido música tropical, a lo mejor me hubiera apoyado más, pero andaba de rockero. Pero yo siempre tuve muy claro que para mí mi prioridad eran mis estudios y yo quería convertirme en periodista, que también era, bien que mal, era mi anhelo, pero también compartíamos ese anhelo. A él le parecía muy bien que yo fuera periodista. Entonces, poco a poco yo me fui alejando de la escena musical para concentrarme en mis estudios. Y allá una vez que lo entrevistaron, le preguntaron a papá, y dígame una cosa, y sus hijos, ¿qué? ¿Alguno toca? Y en la entrevista dijo, sí, yo tengo un hijo que compone y hace muy buena música. Y me sorprendió mucho porque él nunca me lo dijo personalmente. No, se lo dijo un tercero, a mí no. Sí, nunca lo reconoció, No. digamos, directamente a vos. No, jamás. Pero fue un bonito detalle porque yo dije, mira, le gusta. Y después cuando en el 2003 tuve oportunidad de hacer un disco con música mía, le pedí ayuda para hacer los arreglos. Me acuerdo. Pero un Que disco de guitarra, ¿sí? No, era baladas y tenía música variada con el maestro Quique Estrada como arreglista. Pues resulta que yo le había pedido a papá ayuda para hacer algunos arreglos. Y me dijo, no. Entonces, claro, el choque fue, yo dije, qué egoísta, qué. Entonces le dije, pero ¿por qué no me querés ayudar? Y me dice, no, porque es su disco, es su idea, plasme lo suyo, usted es muy capaz, usted puede. Y eso fue algo que yo guardo en el corazón. Sí, fue muy lindo, una gran lección de vida. Claro, por supuesto. Y contame una cosa, o sea, siempre quisiste ser periodista. Al final de saliendo del cole no estaba tan seguro, porque mamá insistía, ay, qué lindo ser abogado, y como ya yo tenía primos que estaban estudiando derecho y todo, entonces era como, pero yo dije, no, es que yo quiero una vida como más aventurera. Claro. Me gustaba mucho escribir, entonces me decanté por el periodismo. Te fuiste por el periodismo. Exacto. Y estuviste, yo me acuerdo cuando yo voy guiando la historia, claro. Pero si me salto algo, vos me vas dirigiendo. Estuviste un montón de años reportero, ¿no? Sí, claro. Reportero de La Nación. Así es. Comencé, digamos,
Comencé en un periódico pequeñito que se llamaba El Heraldo. El sueño mío, Silvia, era ser sucesero. Yo siempre le decía a mis profesores, a mí que me manden a batir barro. Yo no quería ir a la Asamblea Legislativa, yo no quería economía, yo quería batir barro y batí barro durante mucho tiempo. Me acuerdo de Porque tuve la bendición de ser sucesero durante 17 años, pero te digo, sucesero en la calle, ¿verdad? Es que hay algunos que, digamos, los nombran jefes muy rápido, entonces como que los sacan de la calle muy pronto. Para mí eso es un error, porque uno tiene que curtirse en la calle como periodista. Claro. Entonces fue muy lindo porque eso me dio la oportunidad de conocer muchas historias, de conocer gente. Y eso, digamos, me ayudó muchísimo para abrirme campo en la siguiente faceta ya como escritor. Como escritor, por supuesto. Sí. Yo me acuerdo, Otto, me acuerdo de casos puntuales en los cuales, es más, me acuerdo una vez que vos ibas como para una boda, trajeado, y pasó un accidente. Y salga corriendo. Y el muchacho con traje entero y que por cierto fue una historia triste porque fue como que atropellaron a una señora con un chiquito. Sí. ¿Verdad? Sí, esa era la vida de nosotros, los suceseros, ¿verdad? Que sabíamos que en cualquier momento había que salir corriendo. Recuerdo otro caso, una ocasión, estaba invitado a una boda y resulta que hubo igual otra situación que tuve que ir a cubrir un accidente. Yo quedé cubierto desde los pies hasta la coronilla de barro, ¿verdad? Quedé totalmente cubierto de barro. Y después cuando llamé para disculparme, miren, qué pena me da, ¿verdad? Que no, que no esté tiempo para llegar por las condiciones. Yo no sé cómo me convencieron para que me fuera para la boda. Y llegué a la boda. Hecho una pelota. Es que el saco y todo estaba lleno de barro. Buena historia de periodista. Exactamente. Y contame, ¿hubo alguna historia así? Bueno, aparte de que ahora vamos a hablar un poco de los libros, ¿alguna historia en particular que te impactara así? Que vos digas, de verdad, en ese momento ese momento me quedó grabado para toda la vida. Una diablura ya por el año 2000 cuando se estrelló una aeronave. Ajá. A 150 metros del cráter del volcán Arenal, en momentos en que el Arenal estaba muy activo, ¿verdad? Y recuerdo que yo me fui escapado con el fotógrafo porque nos habían advertido, no suban si hay una colada de lava o si hay un flujo piroclástico, quien esté arriba va a morir. Entonces Cruz Roja nos había advertido, vean, no nos podemos hacer cargo de ustedes, si ustedes suben van por su cuenta. Y nos escapamos, yo me escapé con el fotógrafo, llegamos hasta el lugar, fuimos el único medio de prensa escrita que estuvo en la escena de la tragedia. Estaba haciendo tanto frío, que fíjate que el fotógrafo disparó como 20 fotos y la cámara se murió. Wow. Vino él a decirme, mira, la cámara no sirve. Habíamos caminado 5 horas, nos tomó bajar como casi 6 horas, es decir, 11 horas de caminar sin comer, sin agua, exhaustos totalmente, y tras de eso llegar a este lugar en San Carlos, y a esa hora agarrar para la sala de redacción. Yo llegué a las 9:30 de la noche y tenemos que cerrar a las 11, yo tenía casi 3 páginas y venía agotado. Son condiciones muy adversas, pero digamos, tener la adrenalina tan alta que claro, uno escribe y hace todo y ve las fotos y todo, y en el momento en que ya el periódico cierra y ya le dicen a uno, ya pasó la nota y todo, como que se baja esa adrenalina y siente uno un cansancio tan espantoso que ojalá se duerme de pie. Esa es fue una aventura bastante peligrosa, bastante arriesgada, pero digamos una misión periodística que cumplimos con una buena calificación. Claro, por supuesto. Mira, y ahora, bueno, igualmente me acuerdo, hubieron casos súper sonados en los cuales yo era como la telenovela, te esperaba para que nos fuera a las fiestas de la familia. Claro, porque realmente fueron casos que no solo fueron un impacto muy grande, sino que la historia como que se iba contando conforme incluso vos ibas reporteando la historia y la historia no se sabía en qué iba a terminar. Sí. ¿Verdad? Y una de esas, que es el primer libro. No, tenías un libro antes. Una antología de periodístico. Exactamente. Pero este libro en particular, La Hora del Compadre, fue como documental todo lo que fue toda aquella historia de Radio María.
María, del padre Minor, del asesinato de Parmenio Medina, que también era El comunicador, sí. un comunicador. Y bueno, a vos te tocó, ¿cómo te fuiste metiendo? De una vez les advierto que es muy probable que vamos a hacer 2 podcasts, porque Otto tiene historias de historias que son buenísimas. Así es que en esto de Parmenio, ¿desde cuándo te empezaste vos a meter? ¿Cuándo documentaste toda la información del libro? Sí, este tiene una historia particular, porque pocos días antes del atentado que le costó la vida a don Parmenio, él me estuvo llamando para externarme su preocupación, porque le habían disparado a la casa y qué sé yo. Hijo. Lo hablamos, fue muy fuerte, pero me pasó algo curioso, Silvia. Fíjate que el sábado que a él le disparan, yo estaba en la sala de redacción y tenía el escáner a la par mía donde se escuchaba las frecuencias policiales. Y en la frecuencia dicen, hay un herido de bala en este lugar de Heredia. Y yo lo estoy escuchando nada más como un herido de bala ya, y de repente dicen, el herido responde al nombre de Parmenio de Jesús Medina Pérez. Yo sentí algo tan feo, pero tan feo. Me levanté, me fui a la oficina de Edgar Fonseca, que era el director del periódico Al Día, y le dije, jefe, acaban de dispararle a Parmenio Medina. Me dice, ¿dónde? Le digo, llegando a la casa. Entonces agarramos el carro, ahí relativamente cerca de Tibás, a la casa de Parmenio Medina. Y cuando yo llegué en ese momento se estaba retirando la ambulancia. Silvia, fue terrible. Las gotas de sangre de Parmenio todavía estaban bajando por la ventana. El carro estaba encendido. No. Las escobillas estaban funcionando. Y yo lo que me decía es, no, esto no puede pasar en Costa Rica. Esto no puede ser. Es que esta no es la Costa Rica que conocemos. ¿Cómo le disparan? Son tan cobardes para dispararle a un comunicador. Y a quemar ropa, horrible. Terrible, terrible. Y ahí mismo al pie del carro le hice una promesa a Parmenio. Le dije, yo prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por revelar quién estuvo detrás de este homicidio. Y fue una investigación que tomó muchísimos años, que tomó muchos riesgos. Me amenazaron. Empezaste? O sea, ¿cómo? Porque es complicado. Claro, es complicadísimo. Una vez me amenazaron de muerte. Híjole. Y me amenazaron de muerte, y como el OIJ no lograba determinar de dónde venía la amenaza, me mantuvieron encerrado en la casa una semana para determinar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y un proceso muy largo de investigación, muy tedioso. Cuando ya terminó, digamos, la cobertura del juicio y todo, yo tenía cualquier cantidad de material. Entonces le dije a mi amigo y colega José Alberto Gadiens, hagamos un libro. Y él se emocionó montones y me dijo, perfecto, pero yo lo que tenía en mente era un informe periodístico ampliado. Y de repente me dice, una novela. Yo le dije, ¿una novela? No, una novela no, un informe. Me dijo, una novela. Y como es terco, como una cabra, ¿verdad? No hubo forma de que se diera, y me dijo, vamos a hacer una novela. Wow. Y yo, bueno, intentémoslo. Y tomamos toda esa información, nos acercamos a la familia de don Parmenio, ellos entendieron el propósito del proyecto y lo trabajamos como un par de años hasta que finalmente vio a la luz en el 2009 esta novela independiente que se llama La Hora del Compadre, que es sobre el homicidio de Parmenio Medina Pérez. Oíme, y documentar todo ese montón de información es algo complicadísimo, porque Sí. ¿por dónde empiezas, verdad? No solo eso, yo tenía, toneladas de documentos, que las pilas de documentos No, sí, ya eso es eran... lo que me imagino. Porque incluso en esta investigación una vez me mandaron a llamar a la fiscalía, porque la fiscalía estaba intrigada de por qué salió una resolución del caso Parmenio y casi que me llegaba directo. Entonces me quisieron abrir una investigación a mí para ver dónde estaba la fuga de información. Qué espanto. Horrible. Entonces yo llegué a declarar y fui hasta con el abogado de la Nación y todo a decirle, mire, yo me apego al secreto profesional y no voy a revelar nada acerca de las fuentes. Más bien la fiscalía, cuando yo fui a declarar, me pidieron una disculpa. Dijeron, no, mire, no era que lo íbamos a investigar a usted. Queríamos ver a lo interno de dónde era que salía la información. Pero no es como que lo tengamos que investigar a usted porque usted está cumpliendo con su trabajo. Claro. ¿Verdad? Entonces fueron parte de los pasajes que me correspondió vivir con ese caso. Qué susto, ¿verdad? Sí. Es increíble. Mira, y, o sea, digamos, al concluir la novela, ¿qué tan
apegada a la realidad fue, bueno, básicamente ya el resultado final. Sí, eso es una muy buena pregunta. Es novela. Es novela. Y como es novela, tiene ficción. Claro. Tiene sus partes ficcionadas. Pero nosotros gran parte del trabajo lo basamos en los hechos probados a raíz del juicio. Entonces, para no achacar responsabilidades que la investigación no logró cerrar o no logró achacar, y para no ser irresponsables y afirmar cosas sobre las que nosotros no teníamos sustento, ¿verdad? Claro, claro. Y es que de verdad el caso fue tan sonado. Yo me acuerdo que fueron meses de meses entre el padre Minor y el otro señor que ni me acuerdo. Omar Chávez, el empresario. Omar Chávez, Parmenio, que fue el que los denunció, ¿verdad? Y eso fue, yo creo que fue la primera, no estoy bateando, pero yo creo que fue como la primera vez que algo tiene tantísimo impacto periodista porque viene desde muy atrás, ¿verdad? Es que no tanto eso, no solo eso. Tenía todos los condimentos para que esto fuera un thriller. ¿Por qué? Porque sí, estaba de por medio una figura de la Iglesia Católica, altas figuras de la jerarquía de la Iglesia Católica costarricense, una supuesta estafa en perjuicio de los fieles, una pugna con un periodista que se había vuelto incómodo. Claro. Tenía todos los elementos para hacer la novela y en ese momento en Costa Rica, digamos, libros de ese tipo no existían. Lo más que teníamos era un libro muy ya pues entrado en años, de los años, creo que a principios de los 60 o finales de los 50, que era el libro de Enrique Benavides, o el de José León Sánchez más bien, ¿sí? sobre el crimen de Colima, y después no existía nada más. Entonces fue como romper ese ostracismo en el que estaba la literatura periodístico policial, y salir con esta propuesta que a José Alberto y a mí nos fue muy bien con ella, porque la primera edición, que es la única que hemos sacado hasta el momento, se vendió rapidísimo. Oíme, ¿y no lo venden? En Amazon. Se consigue en Amazon porque, digamos, la obra se agotó en menos de un año, en el 2009, y nosotros no volvimos a sacar uno físico, pero sí es posible conseguirle en Amazon. Sí, porque, wow. Y bueno, vamos a la segunda parte, que este es otro, o sea, ya después de ya agarraste como impulso. Ya agarré cancha. Me dijiste 2009. 2009, sí. 2009. Fue prácticamente terminando el caso. Yo no me acuerdo cuándo pasó eso de Parmenio. 2001. 2001. Pero mientras pasaba el juicio y todo eso. Sí, se llevó un montón de años. Se llevó un montón de años. Mira, este otro libro, ese fue impactante. Yo creo que toda nuestra generación recuerda y lo recuerda como con tristeza y con impacto y con miedo el tema del crimen de Alajuelita. Otra experiencia que te tocó cubrir, y de hecho recuerdo que ustedes andaban en Alajuelita ese día. El día de la masacre, sí. ¿Verdad? Que ahí es donde comienza. ¿Por qué escribo yo El psicópata de los expedientes desclasificados? Te lo voy a enseñar. Un día hablaba con unos jóvenes, gente muy joven, y me decía, es que eso del psicópata, esos son inventos de la prensa. Entonces yo les decía, hey, pero perdón, ¿usted cree que la prensa inventó 19 homicidios? Me dijeron, no, bueno, tal vez no los inventó, pero lo exageró. Yo dije, uy, qué terrible. Es decir, detrás de este caso hay las familias de 19 víctimas inocentes a las que no se les ha dado justicia, que han llorado por años, que han clamado por años, y resulta que los estamos olvidando. Yo dije, no, este es el momento de escribir. Y me había pasado eso que vos estás contando curioso, que ese 6 de abril del 86, yo subí a la cruz con mi mamá, con mis hermanas, estuvimos en la misa, ¿verdad? Que había citado el padre Revilla, que Benedicto Revilla quería crear ahí arriba en la cruz el Parque de la Unidad Hispánica. Él tenía una idea muy linda, muy loable, claro, que se vio empañada por la masacre. Y cuando nosotros, se puso muy frío, había mucha neblina, entramos con mamá a como la casa de la persona que cuidaba ahí arriba en la cruz,
porque recuerdo que estuvimos sentados mamá ni pidió permiso, estuvimos sentados en la cama de alguien, Bueno, en la casa de alguien, ¿verdad? Tengo que decir Así era mamá. que mi madrina, que era la mamá de Otto, ella le hablaba un muerto. Ella era un terremoto. Ella no tenía ningún problema de sociabilidad, es más, cuando uno se daba cuenta estaba cocinando. Claro, y estaba hablando con gente que uno dice, ¿pero de dónde la conoce? Y, de ahí es donde yo creo que viene más ese corazón periodista. Por ahí debe ser. Entonces fíjate que nosotros como a las 2 de la tarde había bajado la neblina, era una cosa, y el frío. Mamá se asomó un momentito a la puerta y entró muy asustada y nos dice, vámonos, ya nos vamos. Entonces nosotros nos quedamos como, mamá, ¿qué pasa? Vámonos. Ella no quiso decirnos. Que era que cuando se asomó vio que ya había soledad en la cruz, ya casi que todo el mundo se había ido. Ya no había nadie. Entonces cuando nosotros salimos, dimos la vuelta al corredor, estaban las 7 mujeres. Y mamá se antojó porque estaban con frijolitos y con unas tortillitas y estaban tomando café. Entonces, como mamá era muy antojada de café, se acercó y le dice, señora, mire, ¿usted tiene café para que me venda? Y la señora le respondió, no, mire, este café es para nosotras. Nosotros bajamos, alcanzamos a otros peregrinos y ya llegamos a la casa. Al día siguiente trasciende la noticia de que habían desaparecido 7 mujeres. Ok, las encuentran. Cuando la prensa sacó las fotos de las 7 mujeres que habían sido asesinadas en la cruz, mamá pegó un grito de impresión. Claro. Y dice, hey, pero esas eran las señoras y las chiquitas que estaban tomando café y comiendo frijolitos. Entonces a mí me impactó muchísimo, ¿verdad? De que estuvimos muy cerca en cuanto al tiempo y todo de las víctimas. Ya cuando yo me convertí en periodista, seguí el caso del psicópata 20 años. Entonces, ¿qué hice? Es decir, tenía 20 años de investigación periodística, tenía testimonios, tenía fotos, había guardado cualquier cantidad de documentos. Entonces lo que hice fue, me acerqué al OIJ, le dije, vean, el caso está prescrito, pedí que me desclasificaran los expedientes, por eso sale el nombre, y eso me permitió tener acceso a 30 años de investigación del OIJ. Entonces, ¿qué hice? Un mix. Las piezas del rompecabezas que me faltaban, lo completé con, con la investigación periodística. Y eso fue lo que dio, el nacimiento a este libro, El psicópata, los expedientes desclasificados, que es de los libros más vendidos de la UNED en los últimos 10 años. Imagínate, es que de verdad que es que para uno puede decir que es muy fácil escribir un libro. No, eso lleva mucho tiempo. Y más cuando se trata de investigación. Así es. O sea, es súper complicado, pues primero todo lo que tardas en rescatar la información, entrevistar gente. Y darle forma y todo. Exactamente, y ahora sí, ya tiene todo, ármelo. Sí, la ventaja con este libro, a diferencia de otros, es que, digamos que como tenía muy bien mapeado el caso, entonces yo sabía quiénes eran los agentes judiciales que habían llevado la investigación, tenía mis apuntes, tenía los de la policía. Me pasó algo curioso, vacilón. Los expedientes los tenía el OIJ en una oficina que se llamaba de Planes y Operaciones, OPO. Y el director, de ese departamento era Michael Soto, que después en el gobierno pasado fue ministro de Seguridad y actualmente subdirector del OIJ. Y muy amables, cuando ya yo obtuve los permisos, yo llegaba a la oficina y agarraba los expedientes, pero para no interrumpir el personal me sentaba como en una cocinita. Pero la gente entraba a tomar café o a comerse algo y era muy feo porque yo estaba ahí, entonces yo lo que hacía es que me salía. Y la gente, no, venga. Bueno, un día llego a revisar los expedientes y no están los expedientes ahí al lado de la cocina. Ah, la puña. Y le digo, Michael, ¿y ahora? Me dice, no, venga, vea lo que le tengo. Me habían alistado una salita para que yo me pudiera sentar a revisar los expedientes. Entonces, claro, con toda la comodidad, yo bien sentadito ahí, revisando con calma, tomando nota y todo eso. Y era algo curioso, porque yo salía de ahí, de la oficina esta, y había investigadores de la inteligencia policial, me estaban esperando. Y conversaban conmigo, y entonces comentábamos hallazgos. Y esas conversaciones me arrojaron luz sobre una serie, de piezas que me faltaban para completar, que eso me ayudó a fortalecer el libro. El OIJ, súper colaborador, qué bueno. Súper bien, y cuando salió el libro, fue un boom, tanto así que en menos de un mes, una primera edición de la UNED, un fenómeno, se agotó. Es decir, yo me sentí triste porque yo lancé el 23,
como el 18 del mes siguiente fui a comprar libros. Y no había. Ya se habían agotado. Yo me sentí triste porque dije, tanto esfuerzo de promoción y todo, y ya, se fueron, se acabaron. Ajá. Pero cuando fui a retirarlos a la bodega, los que había comprado, los últimos que quedaban, me dice una muchacha, ¿usted don Otto Vargas? Yo, sí, para servirle. Me dice, don Otto, vea lo que tengo aquí. Lo recuerdo, un papelito amarillo que decía, el psicópata, los expedientes desclasificados, publíquese con prioridad por encima de otras obras. ¡Wow! Porque se pellizcó la editorial y con una velocidad de reacción impresionante, Ajá. evitó que quedara desabastecido el mercado del libro y se ha seguido vendiendo a lo largo de estos 8 años. Excelente. Decime una cosa, una duda técnica. Claro. ¿Encontraron al psicópata? No. ¿Nunca apareció el psicópata? Policialmente el caso, a ver, yo no lo doy por cerrado porque sería irresponsable, digamos, si el OIJ no lo logró siendo una policía especializadísima, yo no podía llegar y decir, es tal. Hay una hipótesis muy fuerte de un informe de 2 agentes del OIJ, Ramírez y Chacón, brillantes, 2 oficiales brillantes, que ellos investigaron el caso por su cuenta y perfilaron un sospechoso. Ese sospechoso parecía llevar todos los números de la rifa. Un exguerrillero que había venido aquí al país, que entró con otros 3 guerrilleros que Edén Pastora los reconoció perfectamente, me lo dijo Edén Pastora, comandante cero. Ajá. Y resulta que el perfil que hacen estos agentes del OIJ se acerca mucho, parecía que sí era. Faltó una prueba clave, que era traer el arma, que ya los policías, ya Ramírez y Chacón sabían que estaba en una cómoda en la casa de la abuela del sospechoso en el Boaco, Nicaragua. Ya ellos tenían un informante que les dijo, en el último cajón, allí está el arma abajo, la M3 que ustedes andan buscando. Y cuando fueron a pedir permiso, la dirección del OIJ les dijo, dejen este caso así. Ellos se quedaron asombrados y dijeron, ¿por qué? Porque resulta que los familiares de este sospechoso, que ya había muerto, ¿verdad? Lo mató un asesino en serie, ¿verdad? Que eso es lo más increíble, o sea, como un psicópata lo mata a un asesino en serie. Le dijo, la familia está presionando, la familia no quiere que salga algo y están amenazando con demandarnos. Entonces, los policías judiciales, estos 2, no pudieron ir a traer el arma para someterla a pruebas de balística que o hubiera confirmado el caso y se hubiera quedado resuelto, o por lo menos hubiera descartado esa hipótesis. Entonces es una lástima porque eso se perdió. Se quedó inconcluso. Se quedó inconcluso, exactamente. Qué increíble. Sí, un caso muy doloroso. Y en algún momento, los familiares de alguna de las investigaciones que hiciste se acercaron a vos. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, yo me acerqué a ellos. Yo recuerdo, y siempre lo he dicho, admiro muchísimo a doña Rosario Zamora. Doña Rosario es mamá de 3 de las víctimas, de 3 de las niñas, incluso la más pequeñita de 6 años. Es la tía de 3 de las víctimas y hermana de una de las víctimas. Es decir, a esa señora le arrancaron 7 miembros de lo más cercano. Sí. Y doña Rosario es una mujer que yo siempre le digo, usted tiene un corazón de oro. Porque ella, con una dignidad, con una entereza, ha cargado esa cruz tan fuerte todos estos años, y es una mujer que uno no la oye ni quejándose ni nada, ella espera justicia, ella realmente sigue esperando justicia. Y entonces cuando yo tengo este libro entre manos, yo digo, bueno, es que valió la pena por ella, para que ella no se sienta sola, para que ella no sienta que el país la olvidó. Es que es eso, ¿verdad? Es increíble. Es el sentimiento de decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que no encuentren quién desmembró esa familia completa? Y fue un caso horrible, ¿verdad? Fue un caso horrible porque estamos hablando de que en Costa Rica nunca se había visto algo así, porque antes de eso habíamos tenido una masacre como la del Codo del Diablo, pero bueno, ya había razones políticas. Exacto. ¿Verdad? Pero es que en este caso estamos hablando de 7 mujeres que eran absolutamente inocentes, víctimas de una desgracia porque estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Exacto. Y donde estaban las personas equivocadas. Exactamente. Y después de ese caso que ocurrió en el 86, tiene lugar una serie de ataques a parejas en lugares solitarios. Y eso vos lo podés recordar, y quienes nos ven y nos escuchan se van a recordar también, digamos, Costa Rica conoció una forma de miedo como nunca antes en nuestra historia. Es que yo digo, los ticos no han sentido miedo. Después del psicópata realmente no hemos sentido
la sociedad en pleno miedo, como lo que experimentamos con el psicópata, Me porque acuerdo. hay una psicosis porque en Guanacaste decían, aquí está el psicópata, vengan a agarrarlo. Y de repente alguien de Cartago decía, no, el psicópata pasó ayer por mi casa. Y después llamaba a una señora a Punta Arenas y decía, vea, yo sé quién es el psicópata, es este vecino porque me ve muy feo. Y en Y serio, todos eran el psicópata. todos eran, el psicópata estaba en todas partes. ¿Qué? Que quizá un poco eso es lo que él quería crear, él quería prevalecer, lo que quería era llamar la atención, él mataba por placer. Qué horror. Sí, terrible. Oíme, una pregunta que me nace así de repente. Bueno, vos tuviste que plasmar, no sé cuántas hojas tiene, Ajá. toda una investigación de 20 años en un librito, Así ¿verdad? es. Que anda como por 150 páginas por ahí. Ujú. Hubo, digamos, en toda esa investigación, me imagino que tuviste que seleccionar información. Me imagino que tuviste una información reimpactante Sí, sí, sí. que decidiste no poner Claro. porque era complicada, digamos. Sí. No, no tanto eso, no, no solo eso. Qué difícil es escribir un libro del caso del psicópata, quitándole quizá el ingrediente que podría ser como el mayor atractivo, el morbo. Claro, Es decir, ¿para qué iba yo a profundizar en una descripción de las cosas horrorosas que vivieron las víctimas? Ya las familias habían sufrido bastante, ya yo sé que ellos lo saben, pero ¿para qué yo le iba a contar eso? O sea, ¿qué iba a contribuir? Simplemente iba a causarles más dolor. es que ese es el problema. Y esa no nunca fue la idea del libro. La idea del libro fue mostrar la investigación en un formato 360 para ver todos los alcances de la investigación, llegar hasta los últimos recovecos y que, digamos, nos quedara por ahí un poquito la visión de qué fue lo que ocurrió con el caso del psicópata. Ujú. Pero yo me cuidé muchísimo de eso. Igual hubo algunos detalles no comprobados, porque siempre me vienen reclamando de que es que usted no quiere decir que fue un político. Ah, sí. Y he me tenido que acuerdo. explicar un montón de veces que vea, mire, no, el Es más, político le se ponía hasta descartó. nombre y Claro, apellido. y me han preguntado en programas así en directo como, es que fulano de tal, y yo digo, uy, qué triste para la familia, les he tenido que decir, mire, abiertamente se lo puedo decir, no fue esa persona, policialmente lo comprobaron, cuando ocurrió uno de los crímenes, esta persona vinculada a la política estaba fuera del país, era imposible que viniera a actuar, entonces Me ya con acuerdo. solo eso ya estaba totalmente descartado, pero de ahí siguió el morbo y la gente sigue comentando y qué duro para la familia, porque la familia realmente es otra víctima más de todo lo que hay en torno a este caso. Claro, y no, y de hecho, es que desgraciadamente detrás de todas estas noticias hay mucho morbo. Me acuerdo también el caso Burgos, También que me tocó ¿verdad? cubrir de principio a Que fin. ese no hay libro, pero te tocó y No, en tiempo real, ¿no? sí hay algo ya escrito que estoy esperando, ya está presentado en la editorial. Ah, Adelanto la exclusiva. ese Estoy viene. esperando a ver si la editorial me da luz verde, pues por ahí. van No, a y es que poder leer. te tocaron casos Sí. que fueron súper sonados. Sí, ese fue otro caso, digamos, también del más brillante defensor público en su momento, Exactamente. que mata a su esposa y después trata de utilizar su astucia, su conocimiento del sistema judicial y de todo para ocultar el crimen, ¿verdad? Y fue un caso que igual nos mantuvo en vilo. A mí se me grabó algo curioso, sí, fíjate que yo tenía como editor en La Nación uno de los periodistas más brillantes, uno de los suceros más brillantes de este país, Ujú. que era Ronald Moya. Ujú. Todos los suceseros de este país teníamos cercanía y teníamos cariño con Luis Fernando, porque Luis Fernando siempre fue muy abierto con la prensa, fue muy, muy abierto. Y yo recuerdo que mi jefe, cuando trascendió que se había desaparecido Maureen, la esposa de Luis Fernando, Me acuerdo. mi jefe lo llamó. Y mi jefe le dice, hey Luis Fernando, mira, ¿qué fue lo que pasó? Que nos enteramos que Maureen está desaparecida. Luis Fernando le contó toda su coartada de que él sospechaba que algo podía haber y le contó una historia. Yo recuerdo que mi jefe agarró el teléfono, pues colgó, me volteó a ver y me dijo, ese mae la mató. Santos. Ni siquiera había aparecido el cuerpo. Claro. Lo único que teníamos era una denuncia por desaparición. Y eso me impresionó tanto porque yo dije, es que mi jefe, con ese olfato que tenía periodístico, con ese colmillo,
con solo la conversación con Luis Fernando, ya él sabía lo que había pasado. Claro. Pues, ese caso fue un reto cubrirlo. Sí, yo me acuerdo que incluso, tipo, sí ibas como informando en tiempo real, o Sí, sea, sí. conforme ibas. Apenas teníamos información y íbamos sacando. Y recuerdo que en el juicio lo que hicieron fue que como que nos dividimos. Entonces, mi jefe, Ronald Moya, se encargaba de las notas diarias y a mí me encargaron todo lo que era la web. Entonces yo estaba sentado en el juicio tomando nota de lo que estaba ocurriendo y apenas había un receso, yo tenía que correr, montar una nota para subirlo, porque la audiencia en la web y de este caso fue una cosa pero tremenda. La gente estaba pero ávida realmente de detalles del caso. Claro, es que este señor, yo me acuerdo, era toda una presencia, o sea, Tipo inteligentísimo, pero sí, lamentablemente usó su inteligencia para algo malo. para algo feo, Algo muy malo. totalmente. Sí. Y me acuerdo también, decime si me equivoco, vos lo entrevistaste antes de que él se suicidara, ¿o no? Sí, digamos, tuve la oportunidad así de conversar con él y lo vi en el juicio. Es un detalle curioso, ahí en la sala de juicio estaba llena de periodistas que habíamos compartido con él, que lo habíamos entrevistado, que lo conocíamos. Pero Luis Fernando procuraba no hacer contacto visual con nosotros. Yo sentía así, como que en el fondo él tenía como pena. Sí, Aunque se mantuvo en su versión. No, claro. se mantuvo en su versión. O sea, él se suicida, pero él nunca admitió culpa, nunca dio demostración de arrepentimiento, ¿verdad? Pese a que todas las pruebas estaban en su contra, pero él evitaba el contacto visual. Porque yo muchas veces decía, ¿qué hago yo si vuelve a ver? Ay, Me vuelve a ver, ¿qué hago? Lo saludo, le hago, sí, ¿qué hago, verdad? O sea, vuelvo a ver al techo. No, él estaba ahí, pero él estaba como concentrado en el tribunal y no volvía a ver al público. qué cosa más increíble, Sí. ¿verdad? Era como que estaba viviendo un personaje que no Sí. era él. Sí, sí, y una vez mamá recuerdo que decía, es que este tipo es un monstruo. Y yo le decía, mamá, claro, vos lo estás diciendo a raíz de los acontecimientos. Yo a Fernando lo conocí muy bien, yo tenía otro concepto totalmente diferente de él. Para mí, digamos, en el contacto con nosotros y todo, nos resultaba un tipo encantador. Los periodistas le teníamos mucho aprecio, ¿verdad? Claro. Pero qué difícil cuando una figura, digamos, que es tan querida, que es tan respetada como jurista, se ve envuelta en un caso tan doloroso, un caso tan triste, Ay, sí, con todas las pruebas en espantoso. su contra. Claro. Con todo en su contra. Sí, o sea, obviamente yo creo que fue un momento en que se le salió de control y es que bueno, yo no mato ni una mosca, pero yo me imagino que en una situación de esas, uno empieza a meditar, ¿qué hago? Y se cuenta un cuento y dice, Sí, claro. funciona. ¿No? Y él intentó, de mil maneras, tratar de desviar la atención, ¿verdad? Y tanto así que ve que a estas alturas no se logró resolver nunca cómo Luis Fernando sacó el cuerpo del apartamento. Se revisaron cámaras, se vieron movimientos, se vio todo, y nadie sabe cómo se retiró el cuerpo del apartamento que compartía con ella. Qué locura, ¿Sí? qué locura, pero bueno. No, si casos, Otto, o sea, Montones. Netflix, ojo, está perdiendo plata, ¿verdad? Búsquenme. Mira, vamos a otra historia más bonita. sí. Es que esto de verdad que es apasionante. Es Claro. todo, pero es hablando Sí. de los morbos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, después de estos dos libros aparece 2017, ¿cierto? No, Bueno, 2016 el del- psicópata El psicópata y este es bolero de en este sepia año, de este año. de este año. Así es, Esta es la historia de tu papá, así es. ¿verdad? O sea, ¿qué fue? Bueno, obviamente con ese gusanito de escritor, Sí, pues venías como tejiendo igualmente antes, incluso me imagino que antes de fallecer el maestro, venías hilando en algún momento escribir el libro con él vivo o Sí. ¿cómo nació la idea? En algún momento yo había pensado en escribir una biografía de papá. Claro. Pero de repente un día me dice papá, mira, ya va a salir el libro de mi biografía. Y yo, ¿cómo? ¿Cuál libro? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? Don Mario Saldívar, Sí. que es una persona, uno de los escritores más talentosos y reconocidos de este país, hizo una biografía sobre papá. Y entonces como que me neutralizó. Entonces yo como que había descartado cualquier intento Ujú. por hacer
de una biografía, porque ya existía un libro y era un libro excelente. Entonces, ¿para qué? Pues resulta que sí, en el 2017 papá fallece y yo caí en una depresión tan espantosa, pero tan espantosa, que yo siempre digo, se me apagaron las luces. Yo dejé de vivir un año. Yo no quería hacer absolutamente nada. Que la que me saca de eso es mi esposa Luque. Con una paciencia franciscana me fue llevando y me fue llevando, y ya hasta hubo momentos donde me dijo, ok, si vos ya no querés vivir, eso es tu decisión, pero tenés 2 hijos y vale la pena vivir por ellos, ¿verdad? Claro. Porque se me apagaron las luces. Entonces comencé a escribir Bolero en Sepia, que en ese entonces no se llamaba así, en ese momento tan complicado, una tristeza como nunca había experimentado en mi vida, porque sentía como esa necesidad de mostrarle a la gente quién era realmente el maestro Otto Vargas, más allá del personaje que él interpretaba. Entonces, con papá había un problema. No le gustaba hablar de las cosas que él hacía, porque él nunca era como de decir, yo escribí tal cosa, yo escribí tal premio. Sí, no le gustaba ostentar para nada, era enemigo de eso. Entonces, quizá ese podría ser como una debilidad del libro de Don Mario, que él sí le contó hechos y todo, pero él no era como de esa parte. Yo sí conocía muchos detalles. Claro. Entonces, conversando con músicos y con todo, eso me ayudó como a construir entonces este relato, que ¿por qué se llama Bolero en Sepia? Porque, a ver, la vida no es solo colores, no es solo felicidad. Él vivió una etapa muy linda de llegar a ser uno de los grandes maestros de la música costarricense, pero también vivió su sinsabor, como por ejemplo cuando la música chiqui chiqui sacó totalmente de la escena a las grandes orquestas. Y él ya sentía una tristeza porque él hasta el último día que estuvo la orquesta en el 94, sus arreglos musicales eran arreglos para varias trompetas, varios saxofones, y sus músicos siempre andaban con saco, con su corbata, como muñecos de queque, ¿verdad? Y qué sé yo. Mientras que ahora llegaban a la escena 4 muchachos con sintetizadores y sacaban una música fabulosa, lindísima, pero para él era, frente a las cosas que él hacía, era música muy sencilla. Era ¿verdad? inaceptable desde el punto de vista de un director, de una orquesta. Sí, tal vez no digamos inaceptable, tal vez lo que podemos decir es que para él como que no llegaban a la calidad que desarrollaban las grandes orquestas, porque estamos hablando, a ver, imagínate una orquesta con 17, 20 músicos, donde tenés trombones, donde tenés clarinetes, saxofones, donde tenés piano, el cuerpo, digamos, musical era buenísimo, pero ahora era mucho más simple, una guitarra con el chiqui, 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 el bajo, el sintetizador y algo de percusión, y ya con eso armabas un grupo, entonces... Y unas letras... Bueno, ni alegres, ahora, pero bueno, eran alegres. Pero no eran esos poemas. Ya no eran boleros, ya no era nada de eso. Entonces, como que le tocó vivir ese cambio. Y mi papá, cuando se retira de la orquesta, lo hace de una forma muy silenciosa. Que por cierto, un día vino un empresario y nos dijo, a los 3 hijos nos habló, y nos dijo, vean, necesito su ayuda. Quiero hacerle la despedida que su papá se merece, porque papá dejó de tocar y se acabó. No pidió nada. Entonces, pero ¿y por qué nos dice a nosotros? Hable con él. No, es que no quiere. Yo le estoy ofreciendo en el 94 1,000,000 de colones solo para que ponga el nombre y yo le organizo la despedida. Y papá, no hubo despedida porque él dijo, no, ya yo terminé. Y se volvió como una etapa hasta muy oscura porque él hizo algunas composiciones ahí que hablaban de tristeza. Recuerdo una que que decía un trago de ron, mi única compañía en la soledad de una noche fría. Dura realidad, la vida nos enseña, sobran los amigos si tienes dinero, pero al comprobar que ya no tienes nada, los que van quedando se cuentan con los dedos. Wow. Entonces eran letras así, ¿verdad? Hasta que digamos ya en la última etapa de su vida, como que volvió a retomar esa alegría de la música. Entonces hizo composiciones. Hay una canción, por ejemplo, a mí me parece bellísima, doña Sandra Solano la canta, pero preciosa. Y don Rafa Pérez también la cantaba, lindísima, que es Amor de Oro, que habla de un amor en la vejez. Ese bolero es una cosa pero maravillosamente hermosa. Y también papá topa con la suerte de que un día va a un ensayo de la Orquesta La Solución con su amigo Pituza, Pituza hijo, ¿verdad? Carlos Gutiérrez. Y le dice, Carlos, te traigo una canción. ¿Me permitís la orquesta? Y Carlos, que le tiene un respeto a papá increíble, le dice Pituza, maestro, por Dios, es suya la orquesta, disponga, haga lo que quiera, adelante. Papá va y les reparte los papeles musicales.
y esa orquesta va rompiendo a tocar Pájaro Cantador. Me acuerdo en el entierro en la iglesia de la abuela. Que con eso lo despedimos. Cuando tocó Pájaro Cantador, Carlos le dijo, maestro, perdóneme, si usted me autoriza, mañana mismo, mañana voy con la orquesta La Solución, nos encerramos y la vamos a grabar. Y papá le dijo, adelante. Graban Pájaro Cantador y se va convirtiendo en un hit que, número uno, digo yo en el buen sentido de la palabra, condenó a La Solución a tocarla donde quiera que vayan. Hasta la fecha. Es impensable que La Solución llegue a un lugar y no toque Pájaro Cantador. Y después de eso, yo he escuchado, Silvia, como nunca en las canciones de papá, tantas versiones de Pájaro Cantador, desde la banda que fue a Pasadena al desfile de las flores, que llevó Pájaro Cantador, hasta la banda de San José y las bandas de los diferentes cantones, lo he visto. He escuchado un grupito de San Carlos tocándola con una alegría y uno dice, pero qué lindo, ¿verdad? Y me llevo sorpresas. A fin de año andábamos en Lincoln Plaza y de repente llevaron una banda por los días de Navidad y ellos van tocando ahí, qué sé yo, y cuando oigo están tocando Pájaro Cantador. Y yo digo, como, qué lindo era ver esto. Es como el espíritu. Otra cosa también lindísima. Papá era sapricista, tengo que decirlo. Pero bueno, es uno de los autores de la canción del Herediano. De Ninguno Pudo Con Él. Él fue el que hizo la música. Entonces, cada vez que el Club Sport Herediano gana y por los parlantes del Rosabal Cordero se está escuchando, digamos, la canción de esta, Ninguno Pudo Con Él, yo digo, mira, ahí hay un pedacito de papá que le dejó lo que la gente llama el himno más lindo del fútbol nacional y para un equipo, digamos, tan querido en Costa Rica como el Club Sport Herediano. Claro. Qué bonito ese aporte, ¿verdad? No, lindísimo, porque mira, al final de cuentas, él nunca supo que iba a dejar tantas huellas. Esta Pájaro Cantador la escribió casi al final. Sí, fue de las últimas composiciones de él. Uh-huh. De lo último, digamos, que él siguió ahí componiendo canciones y todo. La Solución le grabó varias canciones, uh-huh, de las últimas. Pero digamos que esta etapa ya viene cuando ya él estaba en ancianidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya estaba llegando al final de su carrera y le toca conectar ese hit con esa canción. Claro. Que yo digo, incluso en estos tiempos, si él hubiera vivido más, si estuviera vivo hoy, que tendría ya casi aproximándose a los 100 años, y uno dice como, él mismo no hubiera creído que esta canción, digamos, todavía siga sonando tanto, con tanta alegría, y que la gente la escucha, y de una vez es como que te genera un sentimiento de felicidad, ¿verdad? De hecho, a mí me pasa, y me hace mucha gracia, porque una vez que salió la canción, me dicen, sí, es de La Solución, y yo, no es de La Solución, es de mi padrino. Así no, es. Pero no, él escribió. Así es. Y es justamente, yo digo que cada vez que suena es como un pedacito de él, sí, ¿verdad? Que está recordando que él, o sea, definitivamente fue un ¿cómo te digo? Fue un referente en la música de Costa Rica. Sí, uno de los grandes maestros. Uno de los grandes maestros. Y cuidado, si no de los... Hay algo bonito que recuerdo también, Sil, que es como nació esa canción, es que papá ponía el piano y empezaba a componer y duraba, te lo digo, podía durar 8 o 9 horas tocando y tocando y tocando. Entonces ya al final uno terminaba como, ya no soporto. No ocupa que le haga un mandado. Sí, exacto, porque era como muy insistente en eso. Sí. Pero es que él hacía de su música, para él era perfección. Entonces era tan meticuloso y todo eso. Entonces yo tengo, digamos, la imagen de verlo sentado al piano, tocando los acordes de Pájaro Cantador antes de que se lo llevara a Pituza para grabarlo. Entonces es un recuerdo muy lindo que tengo del maestro Otto Vargas. Otto, vieras que, bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo te necesito para la próxima porque estamos a mitad del camino. Feliz, con mucho gusto. ¿Verdad? Así es que yo los voy a dejar con el capítulo 2 pendiente porque de verdad cuando yo les dije que esto iba para largo, es que de verdad, si bien es cierto, vos sos una persona que no se hace tanta fama, herencia del papá, tenés una historia increíble y todavía nos falta. Y todavía nos falta esa parte de producción y muchas cosas interesantes que tenés ahí. Así es que yo encantadísima te voy a invitar para el este va a salir
miércoles, pero la parte 2 de Otto Vargas va a ser un gustazo tenerte por acá. Al gusto mío. Realmente he pasado un momento muy agradable de Claro. conversar con vos, que sos como mi hermana también, Claro. y compartir con una audiencia tan linda, sobre todo lo más lindo, tan positiva, tan cargada de tan buenas vibras, y sobre todo, digamos que estos espacios que vos has promovido siempre dejan cosas positivas a la gente, siempre a la gente la motiva, y eso también es muy inspirador. Es que ese es el objetivo, cambiar el modo, ahora que todo es tan oscuro y tan negativo. Es muy Silvia eso que estás haciendo. Uno Así que te necesita, felicito. muchas gracias, de verdad. Uno necesita cambiar el cassette, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero bueno, y ya para terminar, pues por supuesto que les deseo una noche maravillosa. Les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Si usted es la primera vez que nos ve en el podcast, de verdad que es un honor tenerlos por acá, y por supuesto que a los que repiten, ni se diga. Los espero la próxima semana, por supuesto que con la parte 2 con Otto Vargas, y les deseo una maravillosa noche. Otto, 5 segundos de despedida para que no se me queden con las ganas. No, nos estamos viendo en una próxima y muchas vibras positivas. Gracias.